Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo se lleva a cabo o cómo se hace el estudio de un tiro oblicuo. Empezando porque un tiro oblicuo es un tiro en el que la velocidad inicial que se le imprime al objeto tiene cierta inclinación. Es decir, el objeto que vamos a lanzar lo vamos a lanzar imprimiéndole una velocidad inicial, una velocidad que va a tener una inclinación alfa, supongamos que nos da la inclinación con el eje horizontal, con el eje X. Bien, lo primero que tenemos que saber hacer en este tipo de ejercicios, en este tipo de situaciones físicas, es descomponer el vector velocidad inicial. Nosotros, para el estudio de este tipo de movimiento, nos interesa hacer un estudio usando los ejes cartesianos, es decir, el eje X y el eje Y. Para ello debemos coger el vector velocidad inicial, v0, y lo tenemos que descomponer en una componente v0x y una componente v0y. Hay que tener en cuenta que a la hora de hacer una descomposición vectorial, el vector que descomponemos se obtendrá cogiendo su módulo, v0, multiplicándolo por el coseno o por el seno del ángulo que forma, y hay que tener en cuenta que el coseno se lo lleva la componente que sea contigua al ángulo alfa. En este caso la componente contigua es la componente x, v0x. Si en el ejercicio nos diesen como ángulo este de aquí, tendríamos dos opciones. Una, tener en cuenta que este ángulo y este ángulo son ángulos complementarios, con lo cual si me dan este ángulo y pongamos beta, podríamos perfectamente calcular el ángulo alfa como 90 menos 20. Pero, en principio, si me dieran este ángulo de aquí, pues podría usar en la descomposición con el ángulo beta, teniendo en cuenta que el cateto contiguo, la componente contigua, sería la componente Y. En ese caso, el coseno de beta le correspondería al eje. Es decir, si lo hiciéramos con beta, usando beta, v0x sería v0 por el seno de beta y el v0y sería v0 por el coseno de beta. ¿Vale? Bueno, esto es una idea que tenemos que tener clara antes de resolver un ejercicio de este tipo, un tiro oblicuo. Las ecuaciones que describen este movimiento son las ecuaciones que corresponden a un movimiento uniformemente acelerado, dado que la aceleración que posee el cuerpo en esta situación es la de la gravedad, y la gravedad consideramos que es constante. Por tanto, las ecuaciones serían las de un movimiento uniformemente acelerado, como ya hemos dicho, que las vamos a descomponer en una ecuación para la posición al eje X, una ecuación para la posición al eje Y, y lo mismo para las velocidades, una ecuación para la componente X de la velocidad y una ecuación para la componente Y de la velocidad. Hay que tener en cuenta que en estos movimientos la aceleración va a actuar en un eje vertical, es decir, nosotros vamos a tomar un sistema de ejes de manera que el eje Y, en su sentido positivo, sea contrario a la vertical. Es decir, la gravedad, que es la aceleración que va a tener este cuerpo, va a ir dirigida verticalmente hacia abajo. Eso significa que ese vector, el vector de aceleración, no tiene componente X. Por tanto, este término de aquí y este término de aquí desaparece, con lo que las ecuaciones que vamos a usar serían estas. Un movimiento uniforme en el eje X, la velocidad constante, y un movimiento uniformemente acelerado en el eje Y con una aceleración que va a ser igual a la de la gravedad. La situación inicial es determinante para poder obtener las ecuaciones que describen el movimiento. Generalmente hay dos tipos de situaciones en este tipo de lanzamientos. Nos pueden hablar de un objeto que es lanzado desde una determinada altura, como en la figura que se muestra aquí a la izquierda, o un objeto que es lanzado desde el suelo. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la elección de los ejes es siempre arbitraria. Es decir, podemos elegir el sistema de ejes como mejor nos parezca. Generalmente,
vamos nosotros a proceder de la misma manera. Vamos a elegir, en este caso, el sistema de ejes de forma que el eje X coincida con el suelo y el eje Y coincida con la vertical sobre o desde el punto de lanzamiento, de forma que este es el eje Y. Y consideramos el criterio de signos de forma que el vector J es un vector dirigido verticalmente hacia arriba, este es el vector J, y el vector Y sería, es decir, el vector J nos marca el sentido positivo del eje Y, el vector Y nos marca el sentido positivo del eje X. Este, en el caso, es el sistema de referencia que vamos a tomar en un lanzamiento de este tipo, en un lanzamiento desde una determinada altura. Aquí tendríamos que la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración serían respectivamente. Con respecto a la posición inicial, pues la componente X y la componente Y de esta posición serían, como lo lanzamos desde este punto, es decir, inicialmente en el instante que vamos a considerar nosotros como instante inicial, como cero, salvo que me digan lo contrario, salvo que me describan una situación en la que me vea yo forzado a considerar que el instante inicial no es cero, como ya lo hemos comentado en clase, puede haber situaciones en las que me describan los lanzamientos de dos objetos de forma que uno se lanza antes que el otro. Si nos encontramos con esa descripción, en un problema, con esa situación, colocaríamos t sub 0 igual a 0 para el objeto que es lanzado en primer lugar y después el segundo objeto, el t sub 0, el valor que marcaría nuestro cronómetro sería el tiempo que haya de diferencia entre los dos lanzamientos. Bueno, consideramos la situación esta en la que tenemos un observador que con su reloj lo va a poner en marcha justo en el momento que el objeto es lanzado, es decir, justo en el momento que el objeto es soltado o es abandonado a efecto de la acción gravitatoria con una velocidad v sub 0 formando una inclinación alfa con la horizontal. La posición inicial, es decir, desde dónde se lanza este objeto. Este objeto se lanza para la componente X, le correspondería un 0, dado que el lanzamiento cae sobre la vertical, o sea, se encuentra en el eje Y. Y la y sub 0, que es la altura desde que se ha lanzado, pues hemos dicho que es h, ¿de acuerdo? En este caso de aquí, bueno, pues la forma, lo más recomendable es tomar el sistema de ejes de esta manera, de forma que hacemos coincidir el eje X con el suelo y el eje Y con la vertical trazada por el lugar del lanzamiento. De esta forma, los vectores Y y J, es decir, los sentidos positivos los mismos. En el eje Y los llevamos positivo hacia arriba, en el eje X positivo hacia la derecha. De esa forma, la posición inicial, en este caso, es decir, el lugar desde donde se produce el lanzamiento, para cada una de las componentes, las dos son cero, dado que el objeto se lanza desde el origen del sistema de referencia. En cuanto a la velocidad inicial, bueno, pues la velocidad inicial se obtiene haciendo la descomposición vectorial de la velocidad. Vamos a hacer la descomposición primero gráficamente, para apoyarnos del dibujo. Habría que coger este vector tal como está y habría que descomponerlo en sus componentes horizontal y vertical. La horizontal sería la componente X, que lo trazaríamos así. Esta sería la v0x y la vertical, que sería esta de aquí. Esta sería la v0. En este caso, la representación de esas componentes, de las componentes del vector velocidad inicial, se haría aquí. Tendríamos la v0x y esta de aquí sería v0. Vale. ¿Cómo se obtienen esas componentes? Pues hay que tener en cuenta que yo la velocidad, nosotros la velocidad la tenemos que descomponer en una componente v0x y una componente v0y que van a ser igual efectivamente a v0 por v0 por. v0 es el módulo de la velocidad. Y ahora, lo que tengo que hacer es analizar por qué razón trigonométrica tenemos que multiplicar cada una de estas componentes para obtener su correspondiente proyección.
En el caso de la componente x, hay que recordar que el coseno se lo lleva a la componente que sea contigua al ángulo. En este caso, el ángulo es alfa, entonces la componente que es contigua, es decir, pegada al ángulo, es la componente x, luego esta se llevaría el coseno de alfa. Por tanto, por descarte, la y se llevaría el seno de alfa. En el caso del lanzamiento desde el suelo, la descomposición sería exactamente la misma. La componente x de la velocidad sería v0 por seno de alfa y la componente y sería v0 por el seno de alfa. En cuanto a la aceleración, hay que tener en cuenta que tanto en este caso de aquí como en aquel, el objeto, en el momento que es abandonado, se encuentra sometido exclusivamente a acción de la gravedad terrestre, a la acción de G. G es la aceleración. En el momento que el objeto es lanzado, solo actúa sobre el G. Y esa aceleración, cuyo módulo sabemos que es de 9,8 metros por segundo al cuadrado, se encuentra dirigido verticalmente hacia abajo, lo que, según nuestro criterio de signos y nuestro sistema de ejes, quiere decir que no hay aceleración en el eje X, como ya habíamos dicho inicialmente. En el eje X el movimiento es uniforme y la aceleración en el eje Y pues será menos 9,8, bueno, vamos a poner que es menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, realmente es menos G, donde G es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Vamos a poner que la A sub I es igual a menos G. Vamos a obtener las ecuaciones del movimiento para un caso particular. Supongamos un objeto que es lanzado desde una determinada altura con una velocidad v sub 0 que forma una inclinación alfa con la horizontal, es decir, con el eje X. Aquí, en esta parte, tenemos las ecuaciones que se tienen que usar para la resolución para la obtención de las ecuaciones del movimiento de una partícula que realiza un movimiento uniformemente acelerado, es decir, un movimiento con aceleración constante. Este caso es un caso en el que la partícula va a realizar ese tipo de movimiento, un movimiento con aceleración constante. Vale. Vamos a ir teniendo en cuenta varios hechos, varios datos que nos van a simplificar considerablemente aquella ecuación. En primer lugar, t sub 0 vale 0. Eso es porque nosotros vamos a considerar que el observador que va a medir el tiempo va a colocar su cronómetro, va a tener preparado su cronómetro de manera que lo inicia, es decir, empieza a contar el tiempo justo en el momento preciso en el que el objeto es lanzado. Con lo cual, el cronómetro que vamos a usar empieza a funcionar a partir del 0. En estas ecuaciones, todos los t sub 0 que aparecen se pueden ir entonces eliminando porque son 0. Por otro lado, en el eje X no hay aceleración, dado que, como ya hemos dicho antes, la aceleración que actúa sobre esa partícula es la aceleración de la gravedad que actúa verticalmente hacia abajo. Por tanto, este término de aquí y este término de aquí también se eliminan completamente de las ecuaciones. Bien, pues vamos a particularizar esas ecuaciones para este supuesto, que también es un caso un poco general y que después lo veremos en algún problema concreto. Vamos a tener primero las ecuaciones de la posición. Empezaremos por la coordenada x de la posición. Pues mirando las ecuaciones que nosotros tenemos que usar, la componente x del movimiento sería la posición inicial en el eje x, que la posición inicial en el eje x es 0, con lo cual ese término es 0. Más la componente inicial de la velocidad, v0x, que es v0 coseno de alfa, v0 coseno de alfa, multiplicado esto por t, porque t sub 0 hemos dicho que es 0. Luego, esta sería la ecuación que me describe la coordenada x del vector de posición. Es decir, la componente x depende del tiempo. De manera que a medida que el tiempo va avanzando, la partícula va a ir experimentando un aumento en su componente x. Hay que tener en cuenta que en el movimiento la componente x de la velocidad no se ve alterada, dado que la aceleración solo actúa verticalmente. Es decir, no hay aceleración horizontal. Luego, ¿eso qué repercusión tiene en el movimiento? Pues que la componente horizontal del movimiento va a ser constante. Esta partícula, su movimiento horizontal va a ser constante, quiere decir que por cada unidad de tiempo que vaya pasando,
la partícula irá avanzando horizontalmente siempre en la misma distancia. Para la componente I, usamos las ecuaciones de nuevo, hay que utilizar la altura inicial, la posición desde la que se lanza, que es la altura de lanzamiento, más la componente I de la velocidad del vector velocidad inicial, que la componente I del vector velocidad inicial es 1 sobre 0 seno de alfa, 1 sobre 0 seno de alfa, multiplicado por el tiempo, y ahora más un medio de la componente I de la aceleración, un medio de menos g, que es la componente I de la aceleración, por el tiempo al cuadrado. Lógicamente, esta ecuación nos da la altura que tiene en cada instante la partícula respecto de donde hemos tomado el punto de referencia, que es respecto al suelo. Fijaros, esta ecuación vemos que la altura va a ir variando de una forma no uniforme debido a que la aceleración actúa precisamente en ese eje. ¿Qué efecto provocará o qué efecto tendrá el valor de g, o sea, la aceleración, sobre el movimiento? Hay que tener en cuenta que esta partícula tiene inicialmente una velocidad en el eje, una velocidad vertical positiva, mientras que la aceleración actúa en sentido contrario. ¿Qué efecto provoca eso? Pues provoca que esta partícula se mueva de tal manera que su velocidad vertical vaya reduciéndose hasta que llegue un punto en el que esa velocidad vertical desaparezca, y a partir de ahí, es decir, la partícula dejaría de subir, y a partir de ahí la partícula empezaría a bajar, invertiría su movimiento y lo haría con una velocidad cada vez mayor. Es decir, en el movimiento vertical hay un movimiento primero de subida cada vez más lento, llegará un momento en el que se pare y después bajará cada vez más rápido. Todo eso acompañado de un movimiento horizontal uniforme. Luego el movimiento en definitiva será una subida y una bajada, pero acompañada de un avance horizontal. Es decir, la trayectoria es una parábola. De hecho, estos tipos de movimientos también suelen denominarse tiro parabólico. Bueno, esta sería la ecuación de la altura. Estas dos ecuaciones completan las ecuaciones de la posición. Para la velocidad, pues lo único que tenemos es sustituir los datos que hemos propuesto de las situaciones iniciales en las ecuaciones de la velocidad. Y tendríamos que la Vx, la componente x de la velocidad, sería V0x, constante, que V0x es V0 por el coseno de alfa, y la Vi es igual a V0 por el seno de alfa, que es la V0i, más la aceleración, que es menos g por t. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas ecuaciones habitualmente en las ecuaciones lo que se hace es, evidentemente, este más menos se pone menos g por t, y aquí ponemos menos un medio de g t cuadrado. Ecuaciones que describen el movimiento de una partícula que se lanza con una inclinación desde un punto, desde una altura h. Si en el ejercicio me hubiesen descrito una partícula que se lanza desde el suelo, la diferencia sería en que en ese caso la altura esta no aparecería, tendríamos una altura cero. La altura máxima hay que tener en cuenta que se alcanza justo en el momento en el que la partícula deja de subir. Por tanto, en ese momento la VI va a descender. Por tanto, nosotros tendríamos que acudir a la ecuación de VI, que ya sabemos que VI es V0 seno de alfa t, perdón, V0 seno de alfa menos G por t, igualamos VI a 0. De ahí despejo t, y una vez que he despejado t, lo sustituyo en la ecuación de I, en la I. De esa manera obtenemos la altura máxima. Otra pregunta habitual es el alcance máximo. El alcance del tiro es esto. El alcance del tiro sería pues la distancia que hay desde la vertical del punto de lanzamiento medido horizontalmente hasta el punto en el que impacta contra el suelo. En definitiva,
lo que avanza horizontalmente. Esto ahí, bueno, la forma más segura de resolver esto es el alcance máximo. La partícula llega a obtener el alcance máximo cuando la I se hace cero. Luego me voy I igual a cero, pues me voy a la ecuación de energía, a la posición, sustituyo de aquí, de esta ecuación de I igual a cero, despejo t, teniendo en cuenta que solamente me valen los valores de t positivos, y después sustituyo en x. Eso me daría el alcance máximo. Hay que tener en cuenta entonces que el alcance máximo se caracteriza porque la i vale 0 y la altura máxima porque la VI vale 0 también. Otra pregunta que me pueden hacer es la velocidad con que la partícula impacta contra el suelo. Para ello lo que tendremos que hacer es, como ya sabemos el tiempo que ha tardado en llegar al suelo, porque lo hemos calculado a la hora de obtener el alcance máximo, ese valor de t lo sustituyo en las ecuaciones de la velocidad, tanto en la componente x, que va a ser constante, como en la componente y. Eso me daría el vector velocidad expresado en dos componentes.